Hola bandita, yo soy Eddie Mars. Hablemos de Caifanes. Cuando me muera y me tengan que enterrar. El rock latinoamericano, y en específico el rock mexicano, no puede negar que Caifanes es una pieza fundamental en la historia de este género. Saúl Hernández, junto con Leoncio Lara, mejor conocido como Bon, de Bon y los Enemigos del Silencio, a principios de los 80s ellos tenían un grupo que se llamaba Frac. Y ya estaban ellos empezando a hacer shows donde estaban experimentando con melodías y letras que después Saúl utilizaría en sus siguientes bandas. Ya para 1985, Saúl, Alfonso André y Alejandro Markovich iniciaron Las Insólitas Imágenes de Aurora. Esta banda fue una idea de su hermano Carlos, del hermano de Alejandro. Carlos Markovich, el cineasta, estaba todavía estudiando y quería una banda para poder hacer una fiesta y recaudar fondos para su tesis. Le pidió a Alejandro que se consiguieran unos músicos, que formara una banda, y así fue. Alejandro Markovich se acercó con Alfonso André, a quien ya conocía, y André le presentó a Saúl Hernández para que hicieran Las Insólitas Imágenes de Aurora. Una banda que ahora ya es un grupo de culto y que en los 90s era un grupo de culto todavía mucho mayor, ya que cuando Caifanes estaba ya en la cima del mundo, pues mucha gente iba a buscar los demos, las cintas de shows en vivo, acetatos en bootleg, para conocer qué era lo que hacía Caifanes antes de ser Caifanes. Y bueno, cosa curiosa es que ese grupo, Las Insólitas Imágenes de Aurora, fueron el grupo de apoyo, el de backup, más bien el de background, de artistas como Miguel Bosé, como Laureano Brizuela, como Fresas con Crema, Alaska y Dinarama, cada que salían en televisión y hacían playback. Como muchos de ustedes saben, bueno, cuando en Televisa salían esos programas musicales, los artistas no cantaban en vivo y entonces habían músicos que le hacían a la faramalla que estaban tocando, y uno de esos grupos era Las Insólitas Imágenes de Aurora. Ellos ya estaban moviéndose para poder tener contactos, para poder tener pues sí, conexiones con gente que ya está dentro de la industria. Cuando Miguel Bosé salía en vivo en televisión, en vivo entre comillas, se podía ver a Saúl Hernández en el teclado, y a Federico Funk en el bajo, y a Alfonso André en la batería, y a Diego Herrera en el sax o en el clarinete o en algún instrumento de viento. Alaska y Dinarama lo hizo también varias veces, que Alaska ya tenía su propia banda. O sea, Alaska era músico real, o sea, esta mujer cantaba de veras y sus músicos eran reales, pero para la hora de salir en Televisa, pues salía nada más ella y de fondo traían a Las Insólitas Imágenes de Aurora. Desde aquellos años pre-Caifanes, ya habían roces entre Alejandro Markovich y Saúl Hernández. Y eso provocó la disolución de la banda, así que Markovich se fue a tocar con Laureano Brizuela y Alfonso André se fue con Bon y los Enemigos del Silencio, así que Caifanes se formó cuando Saúl Hernández se juntó con Sabo Romo y Diego Herrera para hacer esta nueva banda llamada Caifanes. Y Federico Funk, pues bueno, se quedó haciendo sus cosas él por su lado. Y bueno, el debut de Caifanes el 11 de abril de 1987 en Rocotitlán. El baterista era Juan Carlos Novelo. Alfonso Andrés seguía con Bon y los Enemigos del Silencio. Y como Juan Carlos Novelo no pudo estar esa noche en Rocotitlán, Jorge el Gato Arce, el baterista de Ritmo Peligroso, pues les hizo el paro, estuvo ahí y dijo, pues vamos, me subo al escenario, vio ahí las rolas ahí. El grupo telonero esa noche fue Neón. Y bueno, como ustedes recordarán, los que lo recuerdan y los que no lo saben, pues bueno, ahora ya lo van a saber. Rocotitlán publicaba sus calendarios de qué bandas iban a estar durante todo el mes. Entonces estaba
quién iba a estar el día 1, el 5, el 7, el 20, el 30. Y para esa fecha en la que Caifanes junto con Neón estaban programados en Rocotitlán, había un letrerito que decía: les recomendamos esta banda. Y ya se generaba ahí había el buzz, un cierto ruido que el grupo ya estaba haciendo. Y la gente estaba haciendo filas afuera de Rocotitlán para entrar a ver a un grupo nuevo. Era el debut de una banda. Y ya se sabía que estaba ahí Saúl Hernández de Las Insólitas Imágenes, que estaba Sabo Romo, que tocaba en Taxi, que ya era una banda que también estaba tocando en Rocotitlán continuamente. Pues bueno, ahí veían que había un background. Y cuando tocó Caifanes, pues, que de boca en boca la gente estuvo diciendo qué fue lo que habían vivido esa noche en Rocotitlán, y sin duda alguna marcaron a muchas bandas que querían llegar a esos escenarios. Para tan poco tiempo que tenían como existencia como banda, ya se estaban juntando con otros artistas con otras bandas que llevaban más experiencia y que ya tenían todo una trayectoria, como Botellita de Jerez, como Ritmo Peligroso o Kenny y Los Eléctricos, que ellos ya tenían toda una experiencia, y sin embargo Caifanes ya se estaban juntando con esas grandes ligas. Y también Caifanes, así como ellos fueron apoyados por esas otras bandas, apoyaban a bandas nuevas o apoyaban a sus contemporáneos, como es el caso de Santa Sabina o Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, que Caifanes siempre estuvieron apoyando a las bandas que ellos sabían que había una visión en la que pudieran ellos hacer algo importante en algún momento. Incluso firmar a Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio en BMG Ariola fue la condición para que Caifanes grabara su primer disco. Ellos sabían que Maldita Vecindad no podía ser un talento que se pudiera desperdiciar, y entonces, si quieren que grabemos el disco, firmen a Maldita Vecindad. Y la disquera dijo: va, queremos a Caifanes en nuestro catálogo, seguro que sí. Y bueno, ya con Alfonso André en la batería, como les decía, él estaba, después de Las Insólitas se fue a Bon y Los Enemigos del Silencio. Ya con Alfonso André en la batería se forma la alineación original de la banda. Y su primer álbum fue un verdadero trancazo. Es con esa alineación con la que hacen el mítico show en el Hotel de México, en lo que ahora es el World Trade Center. Gente de BMG, gente de la disquera, estaba precisamente en ese show buscando qué talento podían ellos captar para su catálogo, y querían saber si Neón o Caifanes pudieran generar ese gancho con la gente y hacer ruido, y que la gente pudiera tener una buena reacción y aceptación a la banda para saber si los firmaban o no. Caifanes, sin duda alguna, superó por mucho la reacción que hubo sobre Neón, y estaba muy a la par de Miguel Mateos, que Miguel Mateos ya venía ya con todo. O sea, Miguel Mateos ya era Miguel Mateos, él ya era una figura famosa, y BMG se quedó sorprendido con tanto el performance de Caifanes como la reacción de la banda, de la gente. Ese primer disco, como les digo, pegó con todo. Canciones como Mátenme porque me muero, Viento, Amanece y Cuéntame tu vida fueron canciones que la gente abrazó, que la gente noche tras noche, cada vez que iban a ver a Caifanes, la coreaban. Y pocas bandas de la época pueden decir que en su disco debut tuvieron el privilegio de haber tenido a Gustavo Cerati como músico invitado. Gustavo Cerati tocó la guitarra en La Bestia Humana y la canción fue fabulosa. Caifanes estaba marcando la pauta a sus contemporáneos. Incluso al sacar el sencillo de La Negra Tomasa, que era considerada una pieza para los grupos tropicales, bueno, sus pasos fueron los de vanguardia. Y grupos con mucha más experiencia como Botellita de Jerez, ya sin el maestro Sergio Arau, se arriesgaron a meterse a las cumbias con La Abuelita de Batman. Entonces, digo, para aquellas épocas,
la gente, los chavos que estaban escuchando pop, que estaban escuchando rock en español, rock en tu idioma, pues no eran el público precisamente de las cumbias. Y gracias a la abuelita de Batman y gracias a la Negra Tomasa, que la Negra Tomasa no es una cumbia, sino un son cubano, pues bueno, se empezaron a acercar un poco más hacia estos géneros. Solamente a 2 años de su fundación, Caifanes llenaron 2 días consecutivos el Auditorio Nacional. Un sueño que la mayoría de las bandas quisieran realizar y que muchas no lo han logrado ni siquiera con 20 años de carrera. Hay quienes festejan sus 5, 10, 15, 20 años en un bar de la esquina. Y bueno, aquellos shows de 1989 traían a 2 teloneros que a la larga serían otras leyendas en México: Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio y Fobia. Y bueno, para cerrar ese 1989, Saúl Hernández se reencuentra con Alejandro Markovich y le propone ser el guitarrista de la banda. Y bueno, parece ser que a esos dos les gusta estar juntos, aunque a pesar de no caerse bien, bueno, se juntan y bueno. Y para 1990 sacan su segundo disco, que fue el volumen 2, al que popularmente la gente lo conoce como El Diablito. Un disco que no se llama El Diablito, pero bueno, en la portada ahí hay un diablito y la gente así lo llamó, pero se llama volumen 2. E incluye hits bastante que la gente inmediatamente atrapó y se aprendió y coreó, y cada vez que se escuchaba en la radio o en una fiesta o en un concierto, la gente se la sabía por completo, como Detrás de ti, Antes de que nos olviden, que le escribieron pensando en aquel 2 de octubre del 68, La célula que explota y Los dioses ocultos. El jazzista Randy Becker, del famoso grupo neoyorquino Blood, Sweat and Tears, participó haciendo las trompetas en La célula que explota. O sea, si en el primer disco traían a Gustavo Cerati de Soda Stereo como músico invitado, pues bueno, aquí Randy Becker la rompieron, y más con esas trompetitas que muchos pensarían que era el sintetizador de Diego Herrera, pero eran trompetas reales. Para ese año salen de gira, una gira promovida por BMG Ariola que se llamó Rock de los 90s, creativamente, al lado de Los Amantes de Lola, de Maldita Vecindad, de Fobia y de Neón. Y bueno, esa gira fue todo un trancazo también. Y BMG después publicó un acoplado con 4 canciones de cada una de las bandas que estuvieron en esa gira, y generalmente con canciones que estaban promoviendo en el disco en aquel momento. Algunos meses después, en marzo de 1991, se presenta el Mano a Mano junto a Soda Stereo en el Palacio de los Deportes. Fue un trancazo, de las 2 bandas más importantes de América Latina. En el sur estaba Soda Stereo rompiéndola con todo, y la gente se sabía por completo La Persiana Americana, Cuando pasa el temblor. Y aquí en México Caifanes era también un boom, y querían muchas veces los medios, la prensa, hacer pensar que había una rivalidad entre Caifanes y Soda Stereo, cosa que no existía. Y por eso se hizo este show que sin duda alguna fue increíble. Si ese show se realizara, bueno, ya está muerto Cerati, pero cuando estaba vivo Cerati, pero en sus últimas, o sea, ya en los 2000s, lo hubieran hecho en el Foro Sol y hubiera sido sold out en 3 minutos, sin duda alguna. Y bueno, Caifanes estaba en la cima del mundo en aquel entonces, y toda una legión de bandas nuevas tomaban al grupo como un referente de lo que debía hacerse. Y para 1992, solamente 5 años de haberse fundado, a 5 años del debut de Caifanes, lanzan un disco que alcanzó el estatus de obra maestra, El Silencio, producido nada más y nada menos que por Adrien Belew de King Crimson,
vaya, vaya. Ese disco contó con piezas importantes como Piedra, Nubes, No dejes que, Hasta morir debajo de tu piel, Miércoles de ceniza. Y bueno, con ese material llenaron por completo el Hollywood Palladium en Los Ángeles, California. Al año siguiente regresan al Palacio de los Deportes con un lleno total. Y bajo su brazo estaba nada más y nada menos que Santa Sabina. Como teloneros traer a Santa Sabina, y la gente recibió muy bien a Rita Guerrero y a Poncho Figueroa. La banda estaba en un muy buen momento, y tener este combo de Caifanes, Santa Sabina era fabuloso. Recordemos que en esa época, hablando de 1991-1992, salió la película Ciudad de Ciegos, donde estuvieron actuando actrices de primer nivel como Gabriela Roel, Verónica Merchant, Arcelia Ramírez, Roberto Sosa, que también ya es una gran figura del cine mexicano. Ciudad de Ciegos había una época del departamento donde se desarrollaba la historia de la película post terremoto de 1985, en donde estaba un grupo ensayando, y ese grupo era precisamente los amigos Saúl Hernández, Sax de Maldita Vecindad, me parece que estaba Patricio Iglesias, si no mal recuerdo, Poncho Figueroa y Rita Guerrero de Santa Sabina. Al final, en los créditos, hay una parte donde, ya cuando está acabándose la película, en los créditos, están todos tocando en este grupo ficticio, y se ve Rita arreglándose, y se ve por ahí Poncho en su bajo, y Sax está en uno de los andamios, ahí como entre los tubos, entre las vigas de los estudios de filmación, tocando su sax, y Saúl cantando "This is the end, the only end, my friend", así con ese acento muy a propósito, pero muy serio. Está interesante. Échenle un ojo ahí a Ciudad de Ciegos, donde esté este grupo de amigos. Desafortunadamente no todo puede ser miel sobre hojuelas, y un duro golpe cae sobre la banda, porque fue cuando Sabo Romo y Diego Herrera anuncian la salida de la banda, y me parece que lo anunciaron previo a uno de sus últimos shows ellos dentro de la banda para MTV Latino. Y bueno, es precisamente en 1994 cuando la banda, ya como trío, es Alfonso André, Saúl Hernández y Alejandro Markovich, hacen una obra magistral, El nervio del volcán, con piezas fundamentales como Afuera, Miedo, Aquí no es así, Ayer me dijo un ave, Aviéntame, Quisiera hacer alcohol, pero nunca me caí. Piezas que la gente comenzó también, al igual que como sucedió con sus anteriores trabajos, a aprenderse, y hubo rotación. Aviéntame, Miedo y Afuera tuvo una rotación en MTV Latino brutal en aquellas épocas. Muchos dicen que es la obra maestra de Alejandro Markovich, y que es un disco de Markovich acompañado por Alfonso André y Saúl Hernández. Yo coincido en que es un gran trabajo de Alejandro Markovich. Las guitarras de Markovich en ese disco brillan, sin duda alguna. No puedo negar, me caiga bien, me caiga mal Alejandro Markovich, que esas guitarras marcan todo el álbum, desde la primera nota hasta la última. Desde que abre el disco con Afuera hasta su cierre, es impresionante e impecable el trabajo de Alejandro Markovich. Pero no lo puedo yo reducir a pensar que es un disco en el que lo ven acompañando a Alfonso André y Saúl Hernández, porque ambos también hacen un trabajo fabuloso, y se extraña sin duda alguna a Sabo Romo. Yo creo que extraño más a Sabo Romo en ese disco por encima de Diego Herrera.
La inclusión del legendario bajista Stuart Hamm en el disco provocó rumores de que él era quien sustituiría a Sabo Romo en la banda, pero eso no sucedió. El violín eléctrico de Jerry Goodman, las trompetas de Jerry Hay, los coros de Cecilia Toussaint, el bajo de su antiguo compañero Federico Funk de Las Insólitas Imágenes de Aurora, le dieron un sonido único e inigualable a este álbum. Luego vendrían otra vez los problemas entre Markovich y Saúl Hernández, llegando al punto en el que la banda se separa y Saúl buscó continuar una nueva etapa de la banda junto con Alfonso André haciendo el grupo Jaguares. En esa época en la que Jaguares funcionó como una mutación de Caifanes a Jaguares, que incluso así fue mercadológicamente como lo fueron llevando, que es la transición entre el Caifán y el Jaguar. Lanzaron ciertos éxitos, no tantos como lo hizo Caifanes, pero su primer sencillo, que fue Detrás de los Cerros, fue un boom, porque la gente seguía asociando a Caifanes con Alfonso André y con Saúl Hernández. En esta banda, bueno, ya estaban participando José Manuel Aguilera de La Barranca, y estaba Federico Fong de Las Insólitas Imágenes de Aurora. Luego viene 45, así se llama el disco, 45, el último disco de Jaguares, en donde Diego Herrera ya es parte de Jaguares. Entonces estaban Saúl, estaban Alfonso, estaba Diego Herrera, y eventualmente en las giras, y no como músico en el que grabó en estudio, pero sí ya como músico de Jaguares, estaba Sabo Romo. Entonces prácticamente ya teníamos a Caifanes dentro de Jaguares. Luego viene esta reconciliación, entre comillas, con Alejandro Markovich, en la que se juntan de nuevo para hacer varias presentaciones en el Palacio de los Deportes, sold out, como el regreso de Caifanes, con la alineación clásica, no la alineación original, porque recordemos que en la alineación original no estaba Markovich, pero no había Caifanes sin Markovich. Después del Nervio del Volcán, cuando se separan y que empieza la época Jaguares, pues es porque Markovich no estaba, es porque Diego se había ido, es porque Sabo se había ido. Entonces eran Alfonso y Saúl. Ahora que ya estaban Alfonso, Saúl, Diego y Sabo juntos, y que Markovich ahí había cierto acercamiento, pues bueno, hacen este reencuentro de Caifanes. Fue un boom, fue espectacular, el Palacio de los Deportes lleno, fecha tras fecha estaban ahí. Yo vi pocas veces en vivo a Caifanes, como teloneros de los Rolling Stones en 1995, en la gira Voodoo Lounge. Me gustó el show, tocaron piezas bastante, pues que me gustaban mucho, venían promoviendo el Nervio del Volcán, pero otra de las veces que me encantó Caifanes, que estuvo impresionante, que canté rola tras rola, fue en uno de esos conciertos del Palacio de los Deportes en el Reencuentro, donde podía ver la alineación clásica de los Caifanes juntos de nuevo, tocando las piezas que nos hicieron vibrar a todos en los 90s. El único punto que yo veía raro en esa gira, en esas fechas en el Palacio de los Deportes, fue la actitud de Alejandro Markovich. Se veía enojado, se veía mamón, se veía que estaba ahí más por hacernos el favor con su presencia que por el gusto de hacer rock and roll. No había mucha interacción entre los miembros de la banda con Markovich, a pesar de que de repente se acercaba Saúl con su micrófono, cantaba cerca de Alejandro, pero Alejandro siempre se veía como distante y no se veía nada bien. Entonces, pues bueno, todo terminó a que a fin de cuentas llegó un momento en el que otra vez se distancian Saúl y Alejandro, se van por su lado, Alejandro se va fuera de Caifanes y presentan a Caifanes como el Caifanes original: Sabo, Diego, Alfonso y Saúl. Y así mantuvieron la alineación durante mucho tiempo hasta la fecha.
No existe hoy una declaración oficial en la que Sabo está fuera de la banda. Sin embargo, se está anunciando que va a haber un autoconcierto en el que nada más van a estar Diego, Saúl y Alfonso. Y Sabo Romo ya lo había comentado hace algunos meses que no estaba muy de acuerdo en cómo eran las condiciones contractuales con la banda en estos autoconciertos, que son los conciertos en auto por lo de la pandemia del COVID. Y bueno, ahora se ha anunciado que se va a hacer estos shows sin él. No hay un comunicado oficial de que Sabo está otra vez fuera de la banda. Sacaron hace no mucho tiempo un último sencillo. Tendrá como un año y estábamos en este asunto del gran confinamiento. Y para concluir, yo creo que Caifanes les puede gustar a muchos, pueden odiarlos muchos, pero no se puede negar, ni el rock latinoamericano, ni el rock mexicano, que Caifanes es una pieza fundamental en la historia. Caifanes le abrió las puertas no solamente a otras bandas para que fueran sus teloneros en el Rocotitlán, en Rockstock o en el Look. No solo el ir acompañados de una banda emergente en el Tutti Frutti. El rock mexicano no se puede definir sin ellos. Sí está Fobia, sí están los Amantes de Lola, sí está quien tú quieras. Pero Caifanes abrió muchas puertas. Las puertas que CBS, la disquera, CBS, Sony, que después firmó a muchas otras bandas de rock como Coda, como Sistema, Sony se arrepiente probablemente de haberle dicho a Caifanes que ellos venden discos, no ataúdes, que parecen una bola de... ¿Cómo decirlo? Homosexuales, por así decirlo, porque la palabra es un poquito más fuerte y YouTube se enoja y nos desmonetiza porque acuérdense que estamos en la generación de cristal. Pero con palabras fuertes, CBS le cerró la puerta muy duro a Caifanes en la puerta, cosa que se arrepintieron toda su vida. Y Caifanes es una pieza que no puedes quitar de ese rompecabezas. Es por eso que en Demo 101 reconocemos la importancia de ser Caifanes. Antes de que nos olvide